Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 3 y versículo 8, donde dice: A mí, que soy menor que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia dada al apóstol le permite dar a conocer entre los hombres esa misma gracia, consistente en proclamar a todos las inescrutables riquezas de Cristo. Sin embargo, este gran privilegio es puesto en manos de quien se califica a sí mismo, conforme al texto griego dice, el más mínimo. Mediante una construcción gramatical poco correcta, en lo que se utiliza el comparativo de un sustantivo, el apóstol se sitúa en el plano de la humildad personal. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 19, dice: Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Aquí se considera como el menor de todos los santos. Sabe bien Pablo que todos los logros de la evangelización, de fundación de las iglesias, el trabajo intenso que superaba al de cualquier otro hecho, además, los sufrimientos por Cristo, todo cuanto pudiera encumbrarlo sobre los demás, queda anulado al saber que es la gracia que lo había salvado lo que lo sustentaba y fortalecía para llevar a cabo precisamente esa misión. De manera que no era él, Pablo, quien conseguía por sus fuerzas todo aquello, sino que era la gracia que trabajaba en él, tal y como nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y ahora el versículo 10, donde dice: Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. No se puede conocer la razón íntima que motivó al apóstol a presentarse como el más pequeño de todos los santos, pero lo que sí es cierto es que no se trata de una falsa humildad, sino del concepto real que tenía de sí mismo, que no olvidaba que antes había sido perseguidor de los santos, lo que conllevaba el ser perseguidor de Cristo, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 4. En la mayor intensidad posible, hasta la muerte, como también dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22 y versículo 4, donde dice: Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Además, esa condición de perseguido no lo podía olvidar, tal y como podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 9. Tal vez, bajo esa realidad pasada, se sentía él, Pablo, como el más pequeño entre todos los santos. Pero con todo, quien vive en Cristo y vive a Cristo, necesariamente ha de estar revestido de humildad, como nos dice en Mateo, capítulo 11 y versículo 29. Así, debe ser la forma de vida de cada creyente. Primera de Corintios, capítulo 4 y versículo 7 dice: Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? Y si lo recibites, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dios solo bendice a aquel que es humilde, aquel que es pobre en espíritu y que se siente incapaz delante de él, como así nos muestra Isaías capítulo 66 y versículo 2. Por otro lado,
El diácono como siervo no debe esperar gratitud, ya que su misión es la del servicio. Como dice, fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles. El don de la gracia no es para engreimiento personal, sino para servir con ello a los demás. Esto era el objetivo de Pablo. Él lo tenía bien claro, que por la gracia recibida anunciase a los gentiles el Evangelio. Literalmente quiere decir proclamase en misión, como heraldo de lo que había sido confiado a él para que lo anunciase. Un concepto importante está en lo que para el apóstol era el Evangelio. Como dice este versículo, las inescrutables riquezas de Cristo. El adjetivo que califica a las riquezas es un término que se relaciona con seguir el rastro de algo. Con toda probabilidad, el apóstol lo tomó de un término semejante a lo que se encuentra en el libro de Job, capítulo 5, versículo 9 y capítulo 9, versículo 10. Y escribiéndolo con un privativo que le da el sentido contrario de inescrutable, aquello que no se puede escudriñar. A tratarse de la infinita dimensión de la gracia de Dios y sus recursos, no pueden dimensionarse porque excede a toda comprensión humana. Cualquier investigación humana queda limitada ante la dimensión infinita de la gracia divina y sus consecuencias. La proclamación del Evangelio presenta los múltiples aspectos de las riquezas de Dios y sus dones, de lo que ya me ocupé anteriormente en Efesios capítulo 1, versículo 18 y capítulo 2, versículo 7. Pero aquí, sin embargo, el énfasis recae en que el Evangelio es la expresión de las inescrutables riquezas de Cristo. Es un acto de inimaginable gracia, ya que se hizo pobre, siendo rico, con el propósito de enriquecer a los creyentes. La segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y versículo 9, no habla de esto cuando dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Por tanto, todo cuanto procede de Dios viene de la experiencia vital del hombre por medio del único mediador entre Dios y los hombres, esto es, Jesucristo, tal como nos dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2 y versículo 5. Continúa ahora con el versículo 9, donde nos dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Pablo, como evangelista, proclama un mensaje de buenas nuevas que ofrece riquezas en Cristo. Como evangelista, tiene que llevar el mensaje a todos según la voluntad de Dios, tal y como podemos ver en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, y Hechos de los Apóstoles capítulo 1 y versículo 8. Pero eso era tan solo parte de la tarea encomendada a Pablo, ya que, además de proclamar el mensaje, como teólogo maestro, enseñaba el sentido y el significado del misterio. Y esa es la razón por la que introduce la oración mediante el uso de la conjunción copulativa y como se lee en el texto griego, que en este caso tiene el sentido de y así, que procede del verbo que habitualmente se traduce por alumbrar, pero que en esta ocasión equivale a dar luz sobre algo, o también a hacer ver. Quiere decir que el pensamiento de Pablo
va más allá, de instruir a los gentiles sobre el misterio, considerando que su misión en la proclamación del mensaje hace brillar con intensidad la economía divina del ministerio, manifestándolo en su plena realización. En otro lugar, a final de su ministerio, cuando esperaba el momento en que fuese ejecutado, Pablo escribió en 2 de Timoteo capítulo 1 y versículo 10, cuando dice: pero que ahora ha sido manifestada por la operación de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por tanto, en el mensaje del Evangelio se revela el misterio, resplandecía ese misterio y con ello resplandecía su propia luz. Esa era la misión de Pablo, como vaso de elección, para llevarlo no solo a los gentiles, sino también a todos los hombres. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y versículo 15, dice: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. De manera que ese misterio proclamado en el mensaje del Evangelio es una revelación de Dios a los santos apóstoles y profetas en la actual dispensación. Por tanto, anterior a este tiempo estaba oculto, es decir, escondido desde los siglos. El misterio estaba ordenado en la totalidad cósmica del tiempo y de todos sus ámbitos. Antes de la creación, había surgido en la mente divina y resultó en una determinación soberana que se mantuvo en el conocimiento de Dios, hasta que vino el cumplimiento del tiempo, como nos dice en Gálatas capítulo 4 y versículo 4. Por tanto, la disposición divina estuvo oculta en Dios mismo, hasta que a Él le prurgó revelarla a sus siervos y también a los apóstoles. Este Dios es también el creador del universo. El misterio es también Cristo mismo, en quien tiene lugar la creación de todo cuanto existe, en quien está el medio para la existencia y a quien se orienta como fin, tal y como se puede ver en Colosenses capítulo 1 y versículo 15 en adelante. Por tanto, el misterio oculto en el Creador lo están también en Cristo. La referencia a Dios, en quien se ocultaba el misterio como Creador, tiene una razón más amplia que el simple hecho del reconocimiento como tal, y no es simplemente hacer referencia a la fe firme del apóstol, en quien Dios es el creador de todo. Todo el contexto anterior, desde el comienzo de la carta, ofrece la perspectiva de la soberanía absoluta de Dios, cuyo pensamiento eterno supera en todo cuanto pueda ser imaginado. El misterio, que estaba oculto desde los siglos, lo estaba para los hombres de todos los tiempos, pero no para quien es el Dios del tiempo. Estaba oculto a las criaturas y a los mundos de los tiempos, pero no al creador de esos mundos y de esos tiempos. Por eso se califica a Dios como el creador de todas las cosas. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En primer lugar, hay que hacer notar que la Iglesia, por tanto, no existe para sí misma, pero sí que existe para Dios, para su gloria. Cuando los ángeles, en los cielos,
observan las obras y la sabiduría de Dios desplegada en la Iglesia, aumentan su conocimiento acerca de Dios, a quien adoran, regocijándose y glorificándole. Los principados y autoridades se refiere a los ángeles, como podemos observar en Efesios capítulo 1, versículo 21 y Colosenses capítulo 1, versículo 16 y capítulo 2, versículo 18. Los comentaristas bíblicos que adoptan esta posición difieren, sin duda alguna, en lo que respecta a la clase de ángeles indicados aquí en este capítulo 3 de Efesios y versículo 10, ya que algunos difieren la posición de que la referencia es exclusivamente a los poderes malignos. Pero algunos comentaristas también, bíblicos, declaran que aunque la referencia es, en primer lugar, a los ángeles buenos, no hay por qué excluir a los ángeles caídos. Hay que considerar, sin embargo, que indudablemente que la expresión principado y autoridades es neutra, tal como ángeles. Por ejemplo, Gabriel es un ángel, pero también Satanás es un ángel. En cada caso, el contexto es el que determina si la designación se refiere a los ángeles en general, como podemos apreciar en Efesios capítulo 1 y versículo 21, cuando dice: sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y también hay que hacer notar si se refiere a los ángeles caídos, como el ejemplo que hay también en Efesios capítulo 6 y versículo 12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, la referencia que hace aquí, en el capítulo 3, versículo 10, de las palabras en los lugares celestiales, no es decisiva para determinar si la referencia es a los ángeles buenos o a los demonios, como en Efesios capítulo 6 y versículo 12 así lo establece. Sin embargo, multitud de destacados teólogos y comentaristas que creen que Efesios 3 y versículo 10 se está refiriendo a los ángeles buenos y no a los caídos. El teólogo comentarista Hendrickson comenta sobre esto los siguientes puntos. El primer punto que él comenta es que aquí, en Efesios capítulo 3 y versículo 10, no existe referencia a conflicto alguno entre creyente y huestes espirituales de maldad, como por ejemplo, sí que lo hace en Efesios capítulo 6 y versículo 12, ya que el asunto es totalmente diferente. En segundo lugar, tanto el lenguaje como el pensamiento contenido son elevados, y bien se hará de tomar en serio el comentario de Calvino, cuando dice: algunos prefieren considerar que estas palabras se refieren a los demonios, pero sin la debida reflexión, ya que no existe duda acerca del hecho de que el apóstol se esfuerza en colocar en la más plena luz la misericordia de Dios hacia los gentiles y el alto valor del Evangelio. El significado de Pablo es la Iglesia, constituida por judíos, al igual que gentiles, en un espejo en el cual los ángeles observan la sorprendente sabiduría de Dios, expuesta en una forma antes desconocida totalmente para ellos. Así que están viendo una obra que es nueva para ellos y la razón por la cual estaba escondida en Dios. Y en tercer lugar, el hecho de que la Iglesia,
como obra maestra de Dios por medio de la cual se reflejan sus excelencias, sea objeto de interés, escrutinio para los ángeles buenos, en claro también según otros pasajes, como son, por ejemplo, Lucas capítulo 15, versículo 10, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 10, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 12 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 en adelante. Por tanto, armoniza maravillosamente con todo esto. Hasta aquí el comentario de Hendyse. La sabiduría divina que lleva a cabo la obra de la ejecución del misterio establecido en Dios y oculto en Él desde la eternidad es calificada de multiforme. El adjetivo en el original traducido de esta manera tiene el sentido de muchas formas o aspectos. Quiere decir que la operación divina sorprende al considerarla desde la enormidad del aspecto que se descubre al observarla con detalle. Es necesario entender que el contenido de misterio surge en el pensamiento de Dios, en la eternidad. Por tanto, alcanza una dimensión fuera del ámbito temporal en el que se desarrolla el pensamiento humano, superándolo absolutamente en todo, incluso imaginativamente. Es decir, nadie de los hombres hubiera podido imaginar semejante grandeza. Por tanto, cada aspecto de la obra divina sorprende a causa de la sabiduría contenida en ella. Esta sabiduría divina difiere absolutamente de la humana, en el sentido de que la humana es intelectual, mientras que la divina, además de intelectual evolutiva, el poder operativo la hace posible. La sabiduría, por excelencia, le llama el apóstol sabiduría de Dios, no sólo porque Él es el único que la conoce, sino porque la sabiduría está en unión vital con Él y de Él mismo procede. Es evidente que la sabiduría se vincula al Creador, continuamente estando en Él y con Él, desde la creación, tal como podemos ver en el libro de Job, capítulo 28, versículos 23 al 27. De ahí que la Biblia se presente la sabiduría personificada, que se considera como una referencia a la segunda persona divina, como podemos observar en Proverbios capítulo 8 a partir del versículo 1. Cuando dice, ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Esta admirable sabiduría procede de Dios, está oculta a la investigación del hombre y se conoce en la medida que Dios mismo la revela. La sabiduría se manifiesta con aquel que desde el principio en su causa y origen es quien reposa plenamente el espíritu de sabiduría, esto es, Cristo mismo. Como por ejemplo nos dice en Isaías capítulo 11 y versículo 3, donde dice, «Y le haré entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos». Por tanto, esta sabiduría que había estado oculta se revela en Cristo Jesús, que la hace visible en la obra de la salvación y formación de la Iglesia en Él. De ahí que sea en ella en quien se manifiestan visiblemente los misterios de la sabiduría de Dios y que por medio de ella se hacen comprensible a los ángeles. Aspectos de la sabiduría divina conduce al apóstol a expresar la admiración plena. Cuando podemos leer, por ejemplo,
en la carta a los Romanos capítulo 11 versículo 33, donde dice: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Y voy concluyendo ya con esto. Una vez más, la gracia asalta el ego humano. Todos nosotros tenemos buenas razones para entender que somos el más insignificante de todos los santos, como he podido compartir en Efesios capítulo 3 y versículo 8. Sin embargo, estos pensamientos están por regla general mal encaminados o se sitúan en el marco de una humildad muchas veces falsa, ya que hay quienes tienen la tendencia a pastorearse a sí mismo. Por ejemplo, el sentido de la gracia divina no nos permitirá abandonar nuestra tarea por los fracasos pasados, o nos vemos demasiados pequeños o demasiados grandes para las responsabilidades que Dios nos asignó. Tal percepción de la gracia tampoco nos permitirá sobrevalorarnos a nosotros mismos o, por lo contrario, empequeñecernos a otros, porque nos lleva a reconocer que Dios es el responsable último de todo éxito. En otras palabras, la gracia da confianza para la vida, una confianza basada precisamente en Dios mismo. Estimado y estimada oyente, hay personas que tienen tendencia a sobrevalorarse, pero también hay otros que tienen la tendencia a verse a sí mismo como nada, es decir, como indigno de todo. Y otros, sin embargo, tratan de que los demás lo vean en ocasiones muy sabios y controladores absolutamente de toda situación y de todo, y en otras veces suelen mostrarse como ignorantes, como que no saben nada, y también débiles. Es decir, muchas veces entienden todo muy bien en cuanto a las cosas del mundo. No hay quien les diga absolutamente nada, pero sin embargo, el Evangelio, que lo puede entender hasta un niño, se hacen lo ignorante diciendo que no entiende. Estos últimos, a los cuales acabo de referirme, es como si siempre estuvieran actuando en un teatro. De hecho, para ellos, la vida es como un teatro, lleno de hipocresía y no de realidad. Pero, amigo y amiga oyente, ¿tú te has parado alguna vez a preguntarte, no cómo te ve a ti mismo o cómo te ve en tu familia o tu amigo o compañero de trabajo, sino cómo te ve Dios a ti? ¿Te has parado alguna vez? Cuando estamos diciendo que cómo te ve Dios, no quiere decir al Dios que tú te imaginas, sino al Dios de la Biblia. ¿Cómo te ve Dios a ti? Pablo les recuerda a los efesios cómo estaban ellos antes de tener a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón, así es como te ve Dios, según su palabra. Efesios capítulo 2 y versículo 12 dice: en aquel tiempo, es decir, antes de tener a Cristo en el corazón, estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. Y nótese, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amigo y amiga oyente, si tú ahora estás sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora puedes recibir en tu corazón a Cristo, creyendo que Él dio su vida por tus delitos y pecados en la cruz del Calvario. Y además, no es solamente creyéndole, sino confesándole con tu boca y recibiéndole en tu corazón. Por eso, si nunca antes has recibido a Cristo en tu corazón, yo te animo ahora a que tú puedas hacerlo. Para ello, basta que hagas conmigo una oración de fe. Repite conmigo, si no sabes cómo hacerlo, esta oración y di ahí a donde te encuentras.
Señor Jesucristo, confieso que hasta ahora mi vida ha sido una vida de teatro, una vida imaginaria, pero no una vida real. Muchas veces, a solas, no soy la persona que aparento ser, sino muy distinta. Tú, que eres Dios, sabes muy bien cómo soy. Por ello, yo te pido perdón por todos mis delitos, por todos mis pecados, y me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a ti entrego todo mi ser, cuerpo, alma y espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.